El siguiente reportaje muestra cómo funciona la minería metálica a nivel internacional, tanto en países de amplio territorio como en países pequeños, sus consecuencias al medio ambiente y la forma en que ésta afecta la salud y la calidad de vida de las poblaciones cercanas a una explotación minera. Oro, cobre, cobalto, hierro, plomo, zinc. La minería es una de las industrias más antiguas y poderosas del mundo. Esta actividad ha sido el motor de economías enteras, pero también tiene un costo. Más allá del factor económico, las huellas o daños que deja en el medio ambiente son altos y duraderos. Los gigantes de la minería. ¿Qué ocurre con los países desarrollados con el tema minero? Efectivamente hay un impacto, pero el impacto es diferenciado partiendo si es minería a cielo abierto, subterránea, si es metálica, no metálica y cómo se desarrolle. Y también por ser un país, digamos, con una mejor institucionalidad, pues tiene como normas que busca de alguna manera evitar ciertos daños o que las empresas respondan cuando han generado un daño muy grande. También eso creo que hay que señalar de que hay empresas que causan un daño y igual se declaran como en quiebra, en bancarrota y no responden, pero el Estado o los estados por su capacidad económica tienen mayor potencia para poder resolver las crisis ambientales que ese tipo de industria genera en estos países. Lo que sucede es que ellos, primero que tienen más territorio, están más ricos en recursos, en tecnologías, las políticas que ellos manejan son mucho mejores para proteger sus territorios. No dejan pues que llegue alguien solo a llevarse lo que está ahí. En cambio, nuestros países en vías de desarrollo históricamente siempre trabajan mal, entonces vienen, solo toman lo que hay y se lo llevan. Y dejan solamente la degradación ambiental, los problemas de salud atrás. Los países no se desarrollan con esta extracción, pero los países del primer mundo, por así decirlo, ellos quizás se protegen más. Aparte, lo importante es que ellos tienen mucho territorio. Según el Consejo Mundial del Oro, WGC por sus siglas en inglés, el total de reservas acumuladas por los bancos centrales superó las 36.000 toneladas en septiembre de 2021. Esta organización, fundada en 1987, representa a los principales productores de oro a nivel global y cuenta con 33 miembros, en su mayoría empresas dedicadas a la minería y comercialización de este metal, según datos del portal Cotizaciones de Metales. Los principales países mineros de oro en el mundo son China, Australia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Kazajstán, México, Indonesia y Sudáfrica. ¿Cómo se maneja el impacto de la minería a gran escala? Hay minería metálica, por ejemplo, de hierro o de cobre que utilizan ciertos reactivos para poderla sacar o simplemente es un lavado de la roca y luego se hacen otros procesos que siempre son impactantes para el ambiente, pero también está la minería de oro que esa sí necesita un reactivo que se llama cianuro. Cianuro de potasio, cianuro de sodio, debido a que las cantidades de oro que hay en la roca son tan pequeñas que la única manera de extraerlas es con un reactivo químico para disolverlas o lavarlas, sacarlas de la roca y luego hacer otro proceso para que nos quede nada más el oro. De lo que se trata es prácticamente de eso, de ir a la roca y sacar el metal que ahí se encuentra. Y dependiendo del tipo de metal, habrá de un tipo de procesos u otros. Los países afectados por la minería. Según especialistas, en países más pequeños y en vías de desarrollo como la República Democrática del Congo, Guinea, Bolivia
y otros de Latinoamérica trabajan la minería metálica, pero enfrentan numerosos desafíos. La falta de regulaciones sólidas y supervisión gubernamental adecuada a menudo conduce a la explotación descontrolada de los recursos naturales. Creo que es algo fundamental el tema de la capacidad institucional para poder responder frente a un desastre minero, que los hay en el mundo, los hay en los países desarrollados como los subdesarrollados, pero generalmente en los países del tercer mundo no hay esa capacidad para poder enfrentar un desastre producto de la industria minera. Y eso creo que hace, digamos, una gran diferencia de lo que puede hacer una minería en Canadá, en Estados Unidos, a lo que puede hacer en Brasil, en El Salvador, en Guatemala o en otro país, digamos, tercermundista. Quizá los dramas más graves en el Congo, dramas también graves en América Latina, porque no vamos a mentirnos. En Brasil, por ejemplo, que es una extensión territorial vastísima, se han dado problemas sobre estas colas, estos lugares en donde se deposita el agua residual de la actividad minera, que se ha desbordado y que se ha llevado poblados completos. Entonces, una de las situaciones es justamente esto, o sea, en principio desmontar esta mentira sobre que hay en principio esta minería con tecnologías capaces de no contaminar. Eso no es cierto. Venezuela es el país latinoamericano con mayores reservas de oro, según los últimos datos divulgados por el Banco Central de la República Bolivariana. Este país posee alrededor de 161 toneladas de oro. Esto sería un 25% más que México, que contaba con unas 120 toneladas en septiembre de 2022. Brasil, por su parte, se ubica segundo en el ranking de la región, con 130 toneladas. Aún así, la cantidad de oro de la que disponen estos países latinoamericanos es muy inferior si la comparamos con las naciones con las mayores reservas de oro del mundo. El alto costo ambiental. Sí hay un impacto ambiental y es muy fuerte, porque ahí estamos hablando de un reactivo químico altamente venenoso como el cianuro de sodio o de potasio. Además, vienen otros problemas que se llaman los drenajes ácidos, que como al sacar la roca y al abrirla, adentro hay muchos minerales en forma de sulfuros. Los sulfuros con el aire, con el oxígeno del aire más bien, se oxidan a sulfatos y luego con la misma agua que puede provenir de la lluvia o de los mismos procesos, se forma ácido sulfúrico. Ese drenaje ácido lo que hace es lavar y seguir lavando la roca por mucho tiempo. No estamos hablando de 5 años ni de 10 años, estamos hablando de cientos de años. Hay evidencia científica que hay drenajes ácidos que tienen hasta como 1000 años y todavía siguen drenando contaminación. Si eso fuera que en 10 años se va a lavar, pues qué fantástico, pero no, eso lleva mucho tiempo. En El Salvador, Dios puso un tesoro bajo nuestros pies. Con esa frase, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abrió a finales de noviembre un hilo en la red social X. Lo que siguió a esto confirmó lo que varios activistas y expertos llevaban meses advirtiendo: el interés del mandatario en reactivar la minería metálica en el país, como el más reciente intento de transformar una economía en lento crecimiento. La minería está prohibida por ley desde 2017. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de la ley propuesto por Bukele. De esta manera, El Salvador volverá a permitir la actividad minera. Estamos totalmente de acuerdo en principio que la minería en El Salvador no es posible por la densidad poblacional. Sabemos, y ese es del conocimiento popular entre nosotros, que para que haya minería a cielo abierto, lo mínimo que se van a comer en territorio, es decir, el agujero principal que se va a abrir, tiene 14 kilómetros cuadrados. 14 kilómetros cuadrados es un municipio en El Salvador. Dice la nota de la presidencia, según entiendo, que tienen identificados 82 puntos para explotar minería. Imaginémonos 82 por 14 kilómetros cuadrados. De ese tamaño son los agujeros que se hacen para empezar el proceso minero. Ya hace 7 años, cuando se prohibió la minería, se determinó de que las condicionantes ambientales en el país estaban tan degradadas
que era un país que no podía soportar industrias de ese tipo por el nivel de daño que iban a causar. Es decir, ya hace 7 años éramos el país más deforestado de Centroamérica, estábamos en los primeros 5 lugares de los países más deforestados en el continente americano, éramos un país con el agua más contaminada de la región, con menor acceso al agua en la región centroamericana, ya teníamos industrias que nos impactaban como el tema de la caña de azúcar por agrotóxicos, ya teníamos otros impactos por toxafeno, por plomo en sitio del niño, es decir, ya somos un país que éramos un país vulnerable ambientalmente hablando. Para ambientalistas, este panorama no ha cambiado y que incluso 7 años después, este ha empeorado por los impactos del cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación del aire y del agua, entre otros aspectos, por lo que consideran que El Salvador no es un país que pueda soportar la industria de la minería. Toda la población de El Salvador tiene que estar completamente consciente que este tipo de industrias no beneficia a la población. Esto es así, o sea, no es cierto que te van a dejar trabajo o que te van a dejar dinero o que te va a llegar una pepita de 1 onza al menos de oro a las manos. Eso no es cierto. La verdad que es muy triste porque era un tema que ya el pueblo salvadoreño había ganado. Después de luchar contra pues, muchas cosas, nosotros ya habíamos ganado eso, ya nos sentíamos libres de la minería metálica, ¿verdad? No es que estemos diciendo que sea mala, que no se pueda hacer, pero nuestro país como tal es demasiado pequeño y está demasiado degradado para seguirlo alterando. Aparte, las cantidades de oro que se dice que hay no concuerdan con algunos estudios que se tienen. Nuestras menas se han evaluado como menas pobres, es decir, que tienen cantidades de oro muy pequeñitas y no concuerdan con lo que dicen que hay, ¿verdad? Las minas, la huella de las minas es menos del 1% del territorio. No es que a la par de mi casa va a haber una mina. Y créanme, si usted vive a la par de la mina, le van a comprar la casa en un montón de dinero. Entonces la vende y se va a vivir al paisaje. Pues. Nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina. Porque le van a estar queriendo comprar la casa y va a poder comprar 10 casas con ese dinero. Son los más beneficiados, son los que viven a la par de los posibles futuros proyectos mineros. ¿Cuánto oro hay en El Salvador? El presidente Nayib Bukele ha afirmado que El Salvador posee potencialmente reservas de oro valoradas en $3 billones y que la explotación de estos recursos podrían transformar la economía nacional. Según datos del Consejo Mundial del Oro, WGC, las cifras que dio Bukele equivaldrían al 60% del total mundial de oro en el planeta. Considerando que El Salvador representa apenas el 0.014% de la superficie continental global, tal afirmación es inconsistente con los datos disponibles hasta la fecha a nivel internacional, según investigación de la Fundación Henrik Boll. Al realizar un ejercicio comparativo, el 4% del área de El Salvador, 841.64 kilómetros cuadrados, contendría más oro que todo México, un área que es 2.333.5 veces mayor y que se estima posee reservas cercanas a las 1.400 toneladas. Antes de la prohibición de la minería metálica en 2017, la producción nacional de oro fue limitada. En 1997, el país produjo 110 kilogramos de oro, una cifra que disminuyó a 71 kilogramos en 1999. Desde entonces, no se han registrado nuevas extracciones. Las comunidades y las organizaciones ambientales vamos a continuar en resistencia. Obviamente una resistencia pacífica, técnica, fundamentada, seguir señalando de que esta es una actividad que no le conviene al país y ocupando todo tipo de mecanismos legales para evitar que la minería se desarrolle. Si hay una propuesta que se está trabajando de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería aprobada recientemente. Aunque pareciera que todo está en favor de esta argolla económica y que sus intenciones no tienen freno, en este momento hemos logrado frenar todo lo que en torno de esto se está fraguando, porque hay un montón de cambios en las leyes que podrían permitir atropellos más graves, pero se han tenido que frenar porque la gente está diciendo no a la minería, porque la gente se está manifestando y ya salió de la esfera virtual a manifestarse públicamente.
gente que no es oposición, gente que inclusive votó por este actual gobierno, está diciendo, miren, no, o sea, no es posible que 57 personas más el gabinete de gobierno decidan sobre los destinos de nosotros, de nuestros hijos y de las futuras generaciones en El Salvador. Unos 300 activistas llegaron el 10 de diciembre a las puertas de la Asamblea Legislativa en San Salvador. Los manifestantes entregaron una carta suscrita por una docena de ONGs y el Foro Ecuménico, que aglutina a las iglesias católica y a las protestantes, en la que se afirmaba que reactivar la minería sería una decisión irresponsable. Actualmente, existen campañas de recolección de firmas por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil para enviar un mensaje de protesta al gobierno contra esta iniciativa, que será un duro golpe para la salud del medio ambiente salvadoreño y su población, ya deteriorada por el descuido de administraciones anteriores. La minería metálica química, llamada ahora publicitariamente la minería verde, contaminará inmisericordiamente nuestro país sin ningún beneficio económico. Juventud y justicia. El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos a un régimen jurídico especial. Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no, y añadió que no cree en la rehabilitación de terroristas independientemente de la edad. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar violencias y muerte contra los discípulos del Señor e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y por tanto la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.
buen día para todos y todas. Que tengan un día agradable. El pueblo salvadoreño es muy amistoso, entonces que disfrutemos de la amistad, ¿verdad? Cuando una persona hace amistad, pues llega a grados de fraternidad muy alta, ¿verdad? Es decir, ojalá esa gran capacidad de amistad que tiene el pueblo salvadoreño se convierta en amistad social, ¿verdad? Es decir, a veces odiamos a los enemigos, somos fieles con los amigos hasta decir basta, ¿verdad? Es decir, hay una gran capacidad de amistad en la gente, pero también una gran capacidad de odio y de violencia, ¿verdad? Entonces, ojalá con la misma intensidad que amamos a los amigos, sepamos vencer el odio a los enemigos, o los rencores, o los resentimientos que a veces duran demasiado y no es sano vivir resentido, ciertamente, ¿verdad? También a la radio hay que felicitarla tardíamente porque este programa sale cada semana, pero fue el día, hace 2 días creo, fue el Día Mundial Internacional de la Radio, y dándole la importancia que tiene a este medio de comunicación, un medio directo, cercano, donde no hay que poner caretas en la cara, ¿va?, para hablar, ¿verdad? No hay que decorarse si son mujeres, no hay que no hay que fingir seriedad, etc. La radio es muy espontánea, muy cercana, y la YSUCA juega un gran papel en El Salvador, pues acercándose a la gente, escuchando las voces de la gente, haciendo crítica social para crear conciencia crítica. Un pueblo sin conciencia crítica es un pueblo condenado a ciertas formas de fracaso, ¿verdad? La conciencia crítica ayuda a ser generoso, a progresar, a caminar, ¿verdad? Toda la gente que sale adelante sale porque tiene capacidad de análisis, y la YSUCA ayuda, ¿verdad?, a hacer análisis y a buscar un futuro mejor para todos. Pues felicidades a la radio, aunque somos parte de ella, pero no es que nos felicitemos a nosotros mismos, sino a todas las radios también. Comenzamos con algunas cosas importantes. Siempre hay temas que se repiten, pero es normal que se repiten. El tema de la minería sigue saliendo como noticia continuamente. Ahora el Colegio Médico ha dicho que la minería metálica es la principal amenaza para la salud en el futuro del Salvador, ¿verdad? Es decir, para la salud pública. Porque si empieza a haber minería, van a empezar nuevas enfermedades para las que el país no está preparado, ¿verdad? Sobre todo los que trabajen en la minería o los que vivan en el entorno de las minas a cielo abierto pueden desarrollar fácilmente silicosis. Y la silicosis es una enfermedad típica de mineros que trabajaban en las minas en profundidad, ¿verdad? Es decir, minas de carbón, etc. Porque la tierra tiene un mineral que se llama sílice, muy extendido por todas partes hay sílice, ¿verdad? La mayoría de las rocas tienen algún compuesto de sílice. Entonces, en la tierra también. Entonces, pues, el polvo con sílice daña, de ahí viene silicosis, daña los alvéolos de los pulmones, los vuelve rígidos. Eso impide que el oxígeno sea trasladado a las arterias que caminan por el pulmón, y bueno, la gente se muere, ¿verdad? Y se muere asfixiándose realmente. Y el país no está preparado para tratar la silicosis, ¿verdad? En las minas de cielo abierto, la silicosis puede ampliarse por la contaminación del aire a mucha más población que en las minas subterráneas. Y aquí lo que se busca es minas de cielo abierto, y lo que la gente rechaza fundamentalmente es la minería metálica en general, pero especialmente por todos los riesgos que tiene la minería metálica, pero especialmente la minería a cielo abierto, que es la más peligrosa de todos y la única que se busca implementar aquí en El Salvador en los próximos tiempos. Ojalá que no se haga, y ojalá tanta petición de la gente, tantas firmas ayuden a frenar esta cosa, ¿verdad? Es decir, iba a decir locura, pero
no vamos a usar términos demasiado altisonantes. Sí, este peligro y este riesgo que estamos poniendo sobre el futuro de El Salvador, ¿verdad? Siguen también las manifestaciones frente al BINAES. Eso es normal porque la gente no quiere hipotecar su futuro, ¿verdad? Ni el futuro de El Salvador. Y los jóvenes, evidentemente, son los que van a sufrir más esta minería metálica si se implementa. También la Universidad Nacional ha reclamado, etcétera. Yo creo que ese va a ser un punto de reclamo permanente hasta que no se revierta la ley nueva, ¿verdad?, que permite la minería metálica. Bien, también hay otro punto que se repite siempre y tenemos que mencionarlo, ¿verdad? No es porque solo sepamos una cosa o solo comentemos una cosa, sino porque son problemas reales que están ahí y que hay que ir profundizando en ellos. Bueno, pues hoy profundizamos bajo el aspecto de la medicina, en la minería metálica, con la enfermedad de la silicosis, que no había salido en la discusión anteriormente. Habían salido muchísimas cosas, pero esta no había salido. Bueno, pues van saliendo cosas. Lo mismo con los presos, ¿verdad? Miren, tenemos 1.659 presos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los países tienen, bueno, los que tienen mucho tienen 300, 400 presos por cada 100.000 habitantes. Nosotros 1.659. El segundo lugar en número de presos por habitantes es Cuba. Aquí hablamos muchas veces de que en Cuba hay realmente un régimen muy autoritario. Bueno, cuando hay mucho autoritarismo hay más presos. En Cuba tienen 794, es decir, nosotros más del doble, ¿verdad? 1.659 por cada 100.000 habitantes. Es importante caer en la cuenta de estos datos, es decir, podemos decir, no, que estamos más cómodos, sí, pero tanto preso implica que algunos presos son inocentes. Lo mismo en Cuba, es decir, en Cuba hay presos que están presos por opinar, simple y sencillamente. Y la opinión no es delito. Entonces, bueno, aquí tal vez por otras razones, no tanto por opinión, sino sobre todo por arbitrariedad, porque como no tienen capacidad de investigación o no la han desarrollado adecuadamente, pues para evitar un problema de delincuencia se llevan a todo el mundo, ¿va? O todo el mundo, a los jóvenes, a mucha gente que también es inocente. Ojalá esto, pues, también cambie, ¿verdad? Es decir, dentro de esto, también otra cosa nueva es en los cambios legales que ha habido. Ya analizamos algo la semana pasada. Se insiste en, bueno, se ha aceptado el poner a los jóvenes delincuentes en las cárceles de mayores, en pabellones separados hasta que cumplan los 18 años y a los 18 años automáticamente pasarlos a los pabellones de adultos, ¿verdad? Y no concederles ni beneficios de libertad condicional ni libertad anticipada. Los que no son detenidos en el contexto del régimen continúan bajo conapina. Lo preocupante es que no hay un análisis serio, ni eficaz, ni rápido, para determinar, investigar y determinar quién realmente ha cometido delitos dentro del mundo de las maras y quién no los ha cometido y qué delitos son de mayor gravedad o menor gravedad. Es decir, considerar esta idea de pertenencia clasificada y decidida por la policía o por la fiscalía a las maras, yo creo que también es injusto. Hay gente que vive o que vivía en zonas donde había maras y bueno, tenía que saludar, tenía que hablar, incluso si le preguntaban, ¿pasó por aquí la policía? Decir, sí, pasó hace media hora o la vi en tal lugar. ¿Qué iban a hacer? Que dejarles que les mataran, digo, tenían que convivir con esa gente que era la que tenía el control del territorio. Bueno, considerar a estas personas mareros es absurdo, pues personas que se alegraban de que los mareros de verdad fueran detenidos, es decir, porque estaban obligados a veces a hacerles algún favor, vamos a decirlo así, pero por simplemente sobrevivencia. Es decir, el castigar de la misma manera a unos y a otros porque, como los vimos juntos, decidimos que pertenecen a las maras, es un poco absurdo
e injusto también, ¿verdad? Y especialmente hacer eso con los jóvenes. El ministro de Seguridad terminó diciendo que no creemos en la rehabilitación de terroristas independientemente de la edad. Miren, pues que no crean si no quieren, pero eso, actuar con ese punto de vista es no solamente peligroso, sino claramente injusto. Toda persona tiene derecho a ser rehabilitado. Es una de las funciones de las cárceles en El Salvador. Es decir, que no creo en la posibilidad de rehabilitación es un error. La Iglesia cree siempre en la capacidad de rehabilitación de las personas. Miren, San Pablo fue una persona que infundía terror a los cristianos, los perseguía injustamente, pero se arrepintió y se rehabilitó. Después fue una de las personas que más extendió el cristianismo en el mundo mediterráneo. Bueno, se rehabilitó a pesar de ser un terrorista, porque perseguía injustamente infundiendo terror a los cristianos. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces decir que no creen en la posibilidad de rehabilitación, bueno, una frase muy anticristiana, creo yo, ¿verdad? Es decir, y no solamente anticristiana, sino también una frase que se riñe con la experiencia humana, porque gente que se ha rehabilitado, pues es indiscutiblemente que ha existido. Mandela ha sido Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Mandela perteneció a una organización que estaba clasificada como terrorista, ¿sí? Y estuvo preso por eso, y estuvo preso un montón de años. Bueno, resultó una de las personas que luchó más a favor de los derechos humanos y una persona que después el mundo la reconoció como realmente un héroe de la humanidad, ¿verdad? Es decir, como una persona, rehabilitación. No creer en la rehabilitación es bastante, yo no sé si lo dijo en serio o no, a lo mejor son esas frases que se les escapan a los políticos, pero que hacen mucho daño, ¿verdad? Es decir, ojalá se recapacite en el tema de la rehabilitación. En el índice de percepción de la corrupción hemos avanzado un poquito, ojalá disminuyamos, ¿verdad? Es decir, tenemos la posición 130 de 180 países, ¿no? El 1 es el menos, donde se percibe menos la corrupción, y el 180 es donde se percibe más. Bueno, nosotros estamos en el 130, que significa estar casi en el 30% donde la gente piensa que hay más corrupción, ¿verdad? Es decir, hay un 60% de países que la gente piensa que no hay tanta corrupción como aquí, ¿verdad? Por lo menos dentro de cada país, ¿verdad? Bueno, puede haber errores porque la percepción es percepción, no es una cifra científica, ¿verdad? Pero cuando toda la gente piensa eso, pues algo hay que falla. El tema migrantes es el último que quería tocar y es un tema importante, ¿verdad? Es decir, a un migrante salvadoreño con un negocio llevando más de 30 años en Estados Unidos, lo han deportado y ha dejado 9 niños allí nacidos en Estados Unidos, un modo inhumano para un hombre que pagaba impuestos y tenía una pequeña empresa formal, ¿verdad? Algunos migrantes salvadoreños están escondidos sin ir al trabajo por causa de las redadas y la criminalización de los migrantes de Trump y de sus seguidores es algo radicalmente condenado por la Iglesia y por la decencia humana y por los derechos humanos. Estar sin papeles en otro país no es un crimen. Termino esto con unas frases del Papa en una carta reciente a los obispos americanos agradeciéndoles que defiendan a los migrantes. Dice así: la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. No se puede confundir sin papeles con criminalidad, ¿verdad?
Y sigue el Papa: lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Les ha molestado a los gringos en el poder, ¿verdad? Ahí podemos terminar con el famoso refrán salvadoreño: macho que relincha, chimadura que tiene. Bien, que tengan un buen fin de semana y que estas ideas nos ayuden a pensar un poquito más en la necesidad de ser amigos en el Día de la Amistad y en todo el año. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El pasado 9 de febrero se llevó a cabo la segunda manifestación en contra de la minería realizada por organizaciones y ciudadanos en frente de la BINAES. Esto como una forma de mostrar rechazo ante la aprobación de la ley que permite hacer minería en El Salvador. A pesar de las décadas que se llevan sin extracción minera en el país, aún hay aguas que siguen contaminadas, tierras que ya no son fértiles y todavía muchas enfermedades que afectan a la población por las secuelas de dicha práctica. Fiel ejemplo de esto es el río de San Sebastián en La Unión, donde los daños aún son muy visibles. Para poner en contexto, en 2017 las organizaciones de la sociedad civil lograron la aprobación de una ley que prohibía la minería en el país. Pero en diciembre del año pasado, la Asamblea actual anuló esa ley y aprobó otra que sí permite la extracción minera en el país. Por lo que muchas organizaciones y personas han decidido mostrar su rechazo ante esta ley. Según una encuesta realizada por el UDOP, más de la mitad de la población considera que El Salvador no es un país apropiado para hacer minería. Asimismo, 61 de cada 100 salvadoreños consideran que la minería metálica tendría algún tipo de impacto negativo en el medio ambiente. A los encuestados se les consultó cuál sería el principal impacto de la minería en el medio ambiente y casi el 30% opinó que la contaminación en las fuentes de agua. El 67.3% de los salvadoreños opina que hay una crisis de agua en el país. El 68% de estas personas opina que es por la falta del vital líquido. Aproximadamente la mitad de la población salvadoreña opina que el actual gobierno está haciendo poco o nada para proteger al medio ambiente en El Salvador. Además, según esta encuesta, 95 de cada 100 salvadoreños advierten que vivir cerca de una mina conlleva algún nivel de peligro. ¿Y vos, qué opinas sobre la aprobación de la ley de minería en El Salvador? En videos anteriores te he platicado de la importancia del patrimonio edificado y cómo es esa unión entre los edificios y las personas que cotidianamente lo habitan lo que le da esa riqueza a la cultura. Y hoy te quiero contar una historia para que se te haga más fácil entender por qué es importante. Allá por 1976, en San Juan Opico, una empresa estaba preparando el terreno para construir. Era un día común y corriente, como todos los demás, pero de repente se encontraron con algo extraño. Se habían encontrado con una casa que estaba enterrada, así que rápidamente llegaron los arqueólogos y los científicos para hacer las investigaciones correspondientes. Originalmente pensaron que probablemente esa casa enterrada tenía unos 100 años de antigüedad, pero se llevaron varias sorpresas ese día. Primero, porque no era solo una casa, sino que era toda una aldea. Y segundo, porque no tenía 100 años, o 200, o 300, o 400 años de antigüedad. Tenía 1400 años. A este descubrimiento arqueológico se le llamó Joya de Serén. Lo que había pasado es que el volcán Laguna Caldera erupcionó cerca del año 600 después de Cristo y dejó bajo 14 capas de ceniza a esta aldea maya. A diferencia de otras estructuras mayas que se han encontrado en otros países, esta era especial, porque no era un lugar ceremonial o para mayas privilegiados, sino que era una aldea de la gente común de esos años. Gracias a ese descubrimiento es que pudimos saber cómo era la vida cotidiana de los mayas, qué comían, cómo se distribuían sus aldeas. Es como dar un vistazo al pasado, y es por eso que es importante mantener la esencia de quienes somos ahora, porque de esa manera podemos transmitirle a las futuras generaciones cómo vivíamos, cómo pensábamos, cómo nos distribuíamos y toda la esencia de lo que somos. Contame, ¿qué opinas de todo esto? Quiero leer tus opiniones en la caja de comentarios. Aparecemos como Audiovisuales Zucca. Y ya sabéis que si te gusta esta clase de videos, podés seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no se pierdan el siguiente programa para más contenido. ¿Te enteraste de lo que pasó con el defalco de Cosignia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando!
cosas mía cromática. No, hombre, es Cosabi y Acomati. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. Desde 2008, el canal de YouTube de Audiovisuales UCA ha sido un espacio para contar historias, aprender y velar por el bien común de nuestros hermanos salvadoreños. Con más de 5.600 videos publicados, hemos caminado al lado de nuestra audiencia informando y transformando nuestra realidad para un mejor El Salvador. Ese camino finalmente nos ha traído hasta aquí. Hemos llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Cada reproducción, cada comentario y cada pulgar arriba nos ha motivado a seguir adelante para alcanzar esta meta. Este es el principio de lo que queremos lograr, pero jamás habríamos llegado tan lejos si no fuera por cada uno de nuestros espectadores. 100.000 gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas.